tardes, chicos. Estamos a 30 de abril de 2020, Día del Niño. Felicidades, por cierto. Vamos a realizar las siguientes actividades del día de hoy. Educación física. Esta actividad se trata de lanzar una pelota con un familiar. Vamos a poner atención sobre esta actividad. Inicio. Para esta actividad trabajaremos en parejas, con tu mamá, con tu papá o quien se encuentre contigo. Si hay más miembros de la familia y quieran participar, se organizarán por equipos. Si está tu hermano y tu hermana, pueden trabajar un equipo ellos y un equipo ustedes. Desarrollo. Para cada equipo va a tener un tipo de lanzamiento. Puede ser vertical, horizontal. El chiste es que pasen la pelota de una persona a otra. Es un juego que no tiene mucha ciencia, pero hay que aplicar las técnicas necesarias para educación física. Si es hacia arriba, van a aventar hacia arriba y que la otra persona lo cache. Si es hacia un lado, se voltean y que la persona agarre la pelota. Entre otros tipos de lanzamiento pueden ser diagonal, parábola, circular, etc. Pasamos a la siguiente actividad, que es ejemplos de lo que pueden hacer de educación física. Aquí les comentaba de vertical, o sea, de frente, pasamos la pelota. Si es hacia arriba o parábola, la hacemos hacia arriba, y si es hacia un lado, pasamos al otro. Artes. Vamos a realizar en la libreta un dibujo sobre un paisaje. Puede ser el paisaje que quieran. Y para colorearlo vamos a ocupar colores fríos. ¿Cuáles son esos colores fríos? Los colores fríos vienen siendo el azul, el verde, el violeta, el verde más bajito, todos los que estén oscuros. También podemos ocupar el negro, el gris o el violeta. Matemáticas. Vamos a recordar un poco cómo se calcula el área y el perímetro de las figuras. Para eso hay que buscar las tablas donde vienen las fórmulas que les proporcionó la otra vez. Vienen perímetros y vienen áreas. Y por último vamos a leer y realizar las actividades de la página 95 y 96 del libro de texto. Pero para hacer un poco más ameno esta actividad, vamos a recordar lo que es o cómo se saca el perímetro. Pero para ello les voy a presentar la siguiente tabla. La siguiente tabla ya se les había dado anteriormente en la escuela. Aquí podemos encontrar las figuras, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el romboide. Pero esta vez nada más voy a hablar sobre el cuadrado, rectángulo y triángulo. En el área podemos ver que hay distintas fórmulas. En el área se representa con A y el perímetro con P. Para que no se pierdan, acuérdense que la A significa área y la P significa perímetro. Las aristas que tienen las figuras se le llaman lados. Y los puntos que están unidos con los lados se llaman vértices, acuérdense, para que no se confundan. Vamos a ver cuántos lados tienen las tres figuras, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. El cuadrado tiene 4 lados, no se les olvide, 4 lados. El rectángulo también tiene 4 lados, nada más que 2 lo tienen grande y los otros 2 son pequeños. El triángulo tiene 3 lados. Acuérdense, cuando es un triángulo equilátero, sus lados van a medir lo mismo. Cuando son triángulos isósceles, 2 lados va a valer lo mismo y uno diferente. Y el escaleno, todos sus lados son diferentes, para que no haya controversia en que todos son iguales. No, hay 3 tipos de triángulos: el equilátero, el isósceles y el escaleno. Pasamos a recordar sobre las fórmulas y cómo se saca el área. Tenemos un cuadrado. Vamos a acordarnos. ¿Cuántos lados tiene mi cuadrado? Tiene 4. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, aquí nos marca que este cuadrado tiene 4 centímetros de un lado y del otro lado también 4 centímetros. Acuérdense que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Vamos a checar el perímetro. Aquí tenemos una fórmula. Como tiene 4 lados iguales, vamos a sacar el perímetro de los 4 lados. Lado más lado más lado más lado. Teniendo en cuenta de eso, vamos a sustituir. Como cada lado vale 4, vamos a realizar diferentes tipos de operación. Por ejemplo, en esta nos toca sumar. Vamos a sumar 4 veces
4, porque son 4 lados. 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 16. Teniendo en cuenta esto, pasamos a la área. La fórmula para sacar el área de un cuadrado es lado por lado. Teniendo en cuenta en esto, vamos a sustituir 4 centímetros por 4 centímetros. Hacemos la operación y sale 4 centímetros por 4 centímetros, 16 centímetros cuadrados. Acuérdense en poner el cuadrado, porque si no está mal. En perímetros se ocupan los centímetros nada más. Y cuando es área son centímetros cuadrados. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es un triángulo. Este es un triángulo. Vamos a checar. Su base mide 3 centímetros y su altura mide 6 centímetros, como está en la figura que se les muestra. Teniendo en cuenta que es 6 centímetros, sus lados que están en forma de cono, de pino, van a medir 6 centímetros. Entonces tenemos un triángulo isósceles, porque sus dos lados van a medir 6 centímetros y un lado mide 3 centímetros. Ok, el perímetro, su fórmula del triángulo es igual a lado más lado más lado. ¿Por qué 3 veces lado? Porque el triángulo tiene 3 lados. Pasamos a la sustitución. ¿Se acuerdan que hay dos lados que miden 6 centímetros? Vamos a colocarlos de esta manera. El primer lado mide 3 centímetros, el segundo lado mide 6 centímetros y el tercer lado mide 6 centímetros. Hacemos la operación 3 más 6, 9 más 6, 15 centímetros. Esa es nuestra operación y nuestro resultado del perímetro. Seguimos con el área. La fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. Vamos a verificar. El base es cuando está acostadito en nuestra figura, la que está abajo. Base es 3 centímetros y altura es del vértice que se encuentra en lo más alto hacia la base. Serían 6 centímetros. Vamos a sustituir. Base, quedamos que son 3 centímetros y altura son 6 centímetros. Entre 2, 3 centímetros por 6 centímetros es igual a 18 centímetros que están acá. Y ahora vamos a dividir entre 2. 18 entre 2, 9 centímetros cuadrados. Pasamos a la siguiente figura. Tenemos un rectángulo. Al igual que el cuadrado tiene 4 lados. Nada más que el rectángulo tiene 2 lados iguales y otros 2 lados iguales. Cada 2 lados tienen diferente medida. Por ejemplo, aquí tenemos 5 centímetros y de este lado tenemos 4 centímetros. Por regla, este lado va a medir 5 centímetros y este lado también. Entonces son 2 lados iguales. Este lado mide 4 centímetros y este lado también va a medir 4 centímetros. La fórmula del perímetro es igual que la del cuadrado. Empieza lado más lado más lado más lado, 4 veces L. Empezamos. ¿Se acuerdan que 2 lados miden lo mismo? Vamos a sustituir. El primer lado mide 5 centímetros, el segundo lado otros 5 centímetros y nos faltan los otros 2 lados pequeños. 4 centímetros más 4 centímetros. Aquí tenemos nuestra operación. 5 centímetros más 5 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros. Hacemos nuestra operación. 5 más 5, 10. 4 más 4, 8. 10 más 8, 18 centímetros. Pasamos a la fórmula. La fórmula del rectángulo es base por altura. Este ya no lleva entre 2. ¿Por qué? Porque no es un triángulo. Vamos a medir base por altura. ¿Ok? Vamos a sustituir. Nuestra base es aquella que está en horizontal, nuestra línea, nuestro lado que está en horizontal. Y nuestra altura va a ser el lado que está vertical del rectángulo. Si tenemos nuestro lado horizontal, mide 5 centímetros. Entonces, nuestra base va a medir 5 centímetros. Y nuestra altura mide 4 centímetros, que en este caso va a medir 4 centímetros. Hacemos nuestra operación. 5 por 4, 20.
20 es nuestra área, pero acuérdense que lleva centímetros cuadrados. Sería 20 centímetros cuadrados. Mencionamos anteriormente que vamos a realizar las páginas 95 y 96 del libro de texto. Vamos a ver de qué se trata. Tengo la siguiente página, se llama Divido las figuras. En parejas realicen actividades que se indica a continuación. Para ello vamos a utilizar el material recortable de la página 209. Ok. En uno de los rectángulos vamos a trazar un diagonal. Nos van a proporcionar diferentes rectángulos y vamos a dividirlo diagonal. Acuérdense, diagonal, vertical y horizontal, pero en este caso va a ser diagonal. Uno de los rectángulos vamos a trazar una línea diagonal, como les había dicho. Se muestra y recorten sobre ella. Luego respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el área del rectángulo? Primero vamos a sacar nuestra área del rectángulo. Acuérdense que el rectángulo es esta figura y nuestra base sería esta, porque es la línea horizontal. Y nuestra altura va a ser esta, la que está en vertical. Para sacar nuestra área, vamos a contar nuestras unidades. Como esta unidad es de centímetros cuadrados, vamos a sacar la siguiente operación, o para sacar su medida, cuánto mide, vamos a sumar cada cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De base, mi rectángulo va a tener 10 centímetros. Y de altura va a tener 1, 2, 3, 4, 5. 5, acuérdense. ¿Cuál es el área del rectángulo? La área del rectángulo es base por altura, no se les vaya a olvidar, base por altura. Y vamos a sustituir como la figura que les presenté anteriormente. Vamos a sacar nuestra altura, base por altura. Vamos a superpongan o pongan los triángulos obtenidos. ¿Cómo son? Vamos a ver, ¿se acuerdan que les mencioné que hay tres tipos de triángulos? El equilátero, el isósceles y el escaleno. Vamos a ver qué tipo de triángulo es. Centímetros mide 1, 2, 3, 4, 5. Y de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así se cuenta hasta sacar ¿cómo se llama el triángulo? Que en este caso viene siendo isósceles. ¿Por qué? Porque de este lado mide lo mismo que de este lado. Aunque esté paradito, que esté acostado, aunque esté un poco más inclinado, pero su medida va a ser la misma. Y de este lado es lo mismo. Mide la altura 1, 2, 3, 4, 5 y de base mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teniendo en cuenta esto, vamos a realizar la última pregunta. Aquí está. ¿Cuál es el área de cada uno? Vamos a sacar la área dependiendo la fórmula del área del triángulo, que es base por altura, pero este sí usa sobre 2 o entre 2. Base por altura entre 2. Vamos a sacar la área de cada uno de los triángulos, pero como son las mismas medidas, va a medir lo mismo, o su área va a ser la misma. Y así sucesivamente. Vamos a seguir leyendo. En la siguiente página, en la 96, es lo mismo. Vamos a seguir sacando áreas de nuestros triángulos. Y vamos a sacar primero el del rectángulo y después de los triángulos. Este es mi triángulo B, mi triángulo A y mi triángulo C. Pongan mucha atención para que puedan realizar la operación y la área que corresponden a cada ejercicio. Porque te pide el área del triángulo A, que es este, el área del triángulo B, que es este, y el triángulo del C, que es este. Cualquier duda me puedes preguntar, estoy disponible en mensajes o en WhatsApp. Vamos a continuar con las actividades. Es importante que tengas a la mano tu tablita, de todas maneras se las voy a enviar por mensaje y para que la tengan a la mano.
Seguimos con español. Ok, vamos a seguir realizando nuestros personajes. Ayer me hicieron pasaron en limpio la obra de teatro. Ahora nos toca hacer los personajes. Para ello vamos a realizar títeres o marionetas utilizando materiales en tu casa, haciendo referencia a la obra de teatro. Si yo hice la obra de teatro de la Caperucita Roja, mis personajes van a ser relacionados con la Caperucita Roja. No voy a poner un león, no voy a poner un hombre de hojalata, no. Mi Caperucita Roja, el lobo, la abuelita y los árboles. Para ello podemos ocupar dos materiales. Puede ser en hojas o puede ser en imágenes y ponerles palitos para detenerlos. Acuérdense que pueden ser las títeres o pueden ser marionetas. Pasando a ciencias naturales. Escribir cómo se genera la energía eléctrica y escribir cuáles los lugares que se generen la energía. ¿Se acuerdan que la energía eléctrica es aquella que nos proporciona iluminación y llega de diferentes fuentes, de plantas eléctricas o de otros que les voy a mencionar a continuación? ¿Cómo se genera la electricidad? Hay distintas formas. La primera es en centrales termoeléctricas que se generan los residuos o contaminantes. En ellas son las fábricas. Existe una empresa que se llama Comisión Federal de Electricidad. Esas son aquellas empresas que generan luz. Como queman combustibles fósiles como carbón, petróleo o introducen calor, estas son las que generan residuos y crean contaminantes. Y además generan recursos que son agotables. Entonces, para hacerlo un poco más claro, esas son aquellas fábricas o empresas que generan luz mediante el quemar contaminantes, petróleo o al producir el propio calor. Y existen las naturales. Las naturales son las hidrológicas, las solares y las eólicas. Las eólicas significa aire. Las hidroeléctricas, agua, y las solares es la luz del sol. Se da gracias a la fuerza del agua, esas las hidráulicas, que al tener contacto el agua teniendo fuerza, puede generar electricidad. Por ejemplo, vas al mar y nadas con velocidad y eso genera que llenes tu cuerpo de electricidad. Y al tocar a una persona te dice, me diste toques, es por eso. Ahora, el sol, existen íntimamente unas plataformas en las cuales pones pones arriba mirando hacia el sol y el sol se une o pega a aquellos tipos de ventana o vidrio que es donde se genera el sol. Esos se llaman energías solares o paneles solares, que son las que generan luz mediante el sol. Los molinos del viento también son fuentes de electricidad. A la hora de dar vuelta hacen contacto con el aire y mediante la fuerza hacen que mueven sus hélices produciendo la electricidad. Los tipos o de dónde se generan, que es la pregunta, lugares donde se genera la energía. Por ejemplo, los molinos generan distinto tipo de energía. Al girar, acuérdense, choca con el aire y generan electricidad. Esto usualmente lo ocupan en empresas o en pueblos para proporcionar luz en sus hogares. El sol es distintos tipos, hay en pueblos, en empresas que generan este tipo de paneles solares. Y por último, las de la electricidad, las plantas eléctricas como Comisión Federal de Electricidad. Son las tres que nos pueden proporcionar energía. Una empresa, un panel solar, el sol o los molinos del viento. Acuérdense. Bueno, chicos, espero su evidencia. Esta es la clase de hoy y espero que tengan un bonito día del niño. Y cualquier duda estoy al pendiente de ustedes. Muchas gracias.